Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este vídeo, este screencast, donde vamos a introducirnos en el uso de Jack. Una potente herramienta, un potente servidor de sonido para nuestras distribuciones GNU Linux. Jack opera, permítaseme la expresión, como una tercera capa de sonido por encima de ALSA, ya presente en el propio kernel de Linux, y por encima de Pulse Audio, que es con quien habitualmente bregamos como una capa, una segunda capa de sonido en las aplicaciones sonoras de nuestro GNU Linux, de nuestra distribución. Aquí vamos a presentar Jack, aunque solamente pues de manera inicial, de manera muy básica, a través de una herramienta de configuración que se llama Cadence, que abrirá ante nosotros todo el potencial para que podáis explorar ya después por vuestra cuenta esta potentísima herramienta Jack, que viene a quitar las limitaciones de múltiples fuentes de sonido y a trabajar muy bien también con MIDI en GNU Linux. Y para lidiar con Jack, lo primero que tenemos que saber o es que preparar nuestra distribución. En mi caso voy a usar Ubuntu Studio, desde aquí haré este vídeo, por lo tanto ya juego con una cierta ventaja como la que se juega con cualquier distribución ya predestinada a la edición de sonido o de vídeo. Y es que cuento con un kernel de baja latencia o real time, también conocidos como RT por sus siglas. Pues bien, no hace falta tener un kernel de baja latencia para poder usar Jack. Lo podéis hacer en cualquier distribución GNU Linux. Eso sí, la tendremos que preparar un poquito, pero son pasos muy simples. Y os voy a remitir a colaboratorio.net, ese fantástico blog de referencia donde los haya sobre GNU Linux en el mundo hispano, porque precisamente en el día de hoy, en el día en el que se sube este vídeo, 31 de diciembre del 2017, hay una entrada sobre Jack y Cadence, donde precisamente podemos ver de manera muy detallada estos primeros pasos de configuración de nuestra distribución para usar Jack. Así que ahí os remitiré. Pero os cuento, aunque sea brevemente, lo que hay que hacer. Echamos mano de nuestro editor de texto preferido, Nano, Gedit, el que queráis, y entramos a un archivo de configuración security-limits.d/99-realtime. Una vez estemos dentro de este archivo, lo tengamos localizado en nuestra distribución, en nuestro árbol de directorios, lo abrimos, como decíamos, con el editor de vídeo, de texto que prefiráis, y añadimos lo siguiente, lo que vais a ver aquí en pantalla. Esas dos líneas hay que abrirlas, por supuesto, guardamos y cerramos. De nuevo, me remito, si queréis ver y no queréis tomar nota rápidamente, a esa entrada sobre Jack y Cadence que precisamente se publica en colaboratorio.net para este paso previo. Una vez añadidos los privilegios real time, como hemos dicho, también tenemos que añadir nuestro usuario al grupo audio. En algunas ocasiones incluso habrá que crear el grupo audio, pero de eso no os preocupéis demasiado porque la mayoría de las distribuciones más usuales ese grupo ya está creado, el grupo audio, pero con sudo usermod ag audio y el nombre de nuestro usuario añadiremos nuestro usuario a ese grupo, al grupo audio, que también es necesario hacer previamente. Después, tened en cuenta que las herramientas que vamos a usar están en los repositorios de KX Studio. Para las ARS derivadas, por ejemplo, pues simplemente basta con tirar de AUR, pero apt y distribuciones que necesiten de repositorio, pues tened en cuenta, tened listos los repositorios de KX Studio, porque ahí están las herramientas que vamos a necesitar y que son estas. Por supuesto, Cadence, la herramienta de configuración y con la que vamos a lanzar Jack, el módulo de Pulse Audio y Jack, el Pulse Audio Module Jack,
como dos herramientas necesarias e imprescindibles. Después también, si os descarguéis los default settings de KX Studio, pues os dará unas configuraciones por defecto que serían bastante interesantes. Y también interesante es que os bajéis una herramienta con la que poner vuestra CPU, con la que controlar la frecuencia de vuestra CPU y ponerla al máximo de performance. Por supuesto, eso también lo podemos hacer vía terminal, pero pues si queréis hacerlo de forma gráfica, que siempre es más fácil, Indicator CPU Frequency, como veis ahí como cuarta aplicación, es bastante interesante. Hay otras muchas a vuestra elección. Yo he elegido esta y repito, lo más interesante sería poder manejar la performance de vuestra CPU, ponerlo lógicamente al máximo, a demanda. Lo podéis hacer, repito, vía terminal también. Por lo tanto, Cadence, la primera de las aplicaciones que veis, Pulse Audio Module Jack, las dos obligatorias, la tercera KX Studio Default Settings, como bastante recomendable, y después alguna herramienta como Indicator CPU Frequency para manejar la frecuencia y sacar la máxima performance de vuestra CPU. Estas serían las herramientas para poder configurar y los dos pasos de añadir nuestro usuario al grupo audio y de dar privilegios de real time a nuestras aplicaciones. Esto es, como decía, todo lo que tenemos que tener preparado antes de abrir Cadence, de empezar a configurar Jack y de abrir esta potente herramienta en nuestra distribución preferida. Y ya con todo preparado, pues como veis, como os decía, me encuentro en Ubuntu Studio y tenemos a nuestro equipo pues aquí con Pulse Audio. Aún no hemos arrancado el servidor Jack. Vamos a servirnos, como os decía, de la herramienta Cadence. Aquí la tenemos, ya la tenemos que tener instalada, lógicamente, y nos encontramos con la primera pantalla de Cadence en la que nos sirve información del sistema y las primeras herramientas para arrancar Cadence. Yo tengo ya el Jack arrancado, el Jack en funcionamiento, porque lo tengo puesto con la función AutoStart. Ahora después lo vamos a apagar para empezar tal y como os lo vais a encontrar vosotros. Aquí en la pantalla tenemos señalado que ya tenemos el real time, como decía antes, y información del sistema. Tenemos nuestro sistema operativo, lógicamente, el Ubuntu Studio, el kernel, como os decía, ojo, en baja latencia, no es necesario con lo que hemos hecho antes. Y aquí información de la CPU. Yo tengo el CPU Indicator, que como os decía antes, es una herramienta también opcional, y aquí me dice pues que lo tengo puesto en la CPU de manera selectiva, como ha elegido el usuario. En mi caso, a lo máximo que da mi pobre procesador A2. Para tener la máxima performance, nuestro kernel nos dice cuál es y, como hemos dicho antes, también nuestro usuario está añadido al grupo de audio. Lo veis aquí, también lo tenemos marcada con el tick verde. El servidor, como decíamos, está ya arrancado, lo vamos a parar ahora para empezar desde el principio. Aquí tenéis la opción de arrancar, la que tenéis que dar después vosotros. Nosotros lo arrancamos y como podéis ver también, aquí tenemos una opción que podemos tildar si queremos que siempre que arranquemos nuestro sistema, pues se nos arranque Jack directamente, no en Pulse Audio, y no tenemos que arrancarlo. Ahora hemos vuelto a Pulse Audio porque tenemos Jack apagado. Desde aquí lo encendemos desde Cadence, nos aseguramos, estamos en real time, como decíamos antes, lo tenemos en Yes y aquí podemos iniciarlo. Antes debemos de saber el puente que hemos hecho entre ALSA, el servidor primario de sonido que está en el propio kernel de Linux, Pulse Audio, que es la segunda capa de servidor de sonido, y Jack, que es el tercero. Yo lo tengo normalmente puesto por defecto para un uso básico como el que le vamos a dar en la tercera opción. Podemos escoger la primera, de ALSA directamente a Jack, con los plugins que tengamos en las diferentes aplicaciones, o lo más lógico, desde ALSA hasta Pulse Audio, segunda capa, y hasta la tercera capa.
Eso lo elegimos porque queremos utilizar, por ejemplo, Mumble, que lo vamos a usar como opción Pulse Audio, como una fuente desde Pulse Audio. También lo podemos hacer Mumble desde ALSA con el plugin de Jack, pero de momento, ya digo, para no complicarnos demasiado, vamos a tomar a Mumble como una fuente de Pulse Audio, así que hacemos el primer puente, el de ALSA, hasta Pulse Audio y hasta Jack Plugin. Esa es la opción que cogemos en Cadence. Repito, ALSA, Pulse Audio y Jack, lo más lógico. Eso en cuanto a la primera parte. Después tenemos la opción de MIDI, si los vamos a usar para instrumentos musicales o para añadir cualquier conexión MIDI. No es nuestro caso, estamos haciendo un tutorial muy básico, pues no vamos a escoger nada con MIDI. Simplemente cogemos la opción ALSA antes de arrancar y la opción de Pulse Audio, que yo la tengo marcada como para que arranque. La voy a desmarcar ahora para que después la tengamos que arrancar a mano a la hora de darle al Start de Cadence para que nos arranque Jack. Después hará primero el puente de ALSA que tenemos arriba y después aquí el de Pulse Audio, saltándonos el de MIDI. En MIDI no vamos a hacer nada, eso para los que lo vayan a usar para otros menesteres y le den otro uso más profesional. Este es un uso muy básico el que queremos dar en este tutorial. Bueno, pues vamos a arrancar ya. Está todo en funcionamiento. Aquí vemos que no tenemos de momento ningún error. Es importante también que aquí no haya muchos porque después deberíamos acudir a los logs para saber qué está pasando si los X-runs, los errores, los saltos son demasiados. Esto pues está según, ahora veremos cómo vamos a elegir en la página de preferencias y como decíamos, el Pulse Audio está arrancado. Aquí nos dice está arrancado, started, y está también puenteado ya a Jack. Arriba hemos dicho que en MIDI nada, por lo tanto no le damos a Start, no vamos a escoger ningún dispositivo MIDI, y el puente desde ALSA, pues pasando por Pulse Audio y hasta Jack. Vámonos ahora desde esta ventana del sistema. Todavía vamos a dejar una cosita, vamos a ver cómo la configuramos. Aquí solamente nos va a preocupar de esta pantalla para un uso básico cuál va a ser el dispositivo de salida y el dispositivo de entrada. Podemos usar en duplex mode. Aquí tengo yo mi micrófono, un micrófono Yeti cedido gentilmente por Tarteca, al cual no me canso de darle gracias. Pues este es el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida. Yo tengo elegida, puedo elegir el micrófono si quiero, puedo elegir el HDMI. En este caso elijo la salida de la tarjeta de sonido de mi equipo. Por lo tanto, tenemos dos entradas. Podemos hacer que sea la misma placa de sonido del equipo aquí y aquí. Por lo tanto, si no elegimos el duplex mode y elegimos simplemente uno de los dispositivos, el mismo nos servirá para entrada que para salida. En mi caso me es más práctico, por un lado, el micrófono y por otro lado, la tarjeta de sonido del equipo para monitorearme. Elegimos el micrófono como input device y como output device la salida, la tarjeta del equipo. Dos canales para que sean estéreo, tanto de salida como de llegada, y aquí lo dejamos con los valores estándares, tanto la muestra de rateo como el buffer, todo, y aquí tampoco marcamos nada. Podemos en un uso más, repito, más profesional, usar opciones de MIDI y opciones de monitorización, alias para diferentes partes del hardware y, en fin, muchas otras opciones que aquí no tocan. Solamente lo dejamos así, pulsamos OK. Esta es la primera pantalla que teníamos y ahora entramos en la pestaña Herramientas. De aquí también vamos a utilizar básicamente dos herramientas nada más. Tenemos un búmetro, una salida digital, un búmetro virtual que no usaremos mucho. Para los que usen MIDI, pues aquí tienen también un controlador virtual con un teclado MIDI que en nuestro caso tampoco vamos a usar. Ya iréis poco a poco, después de introduciros con la herramienta de manera básica como aquí lo hacemos, pues a utilizar cosas como la renderización, las opciones de renderización de Jack. Eso lo dejamos, repito, para un uso más profesional o más profundo. Aquí sí tenemos algo interesante que son los logs
logs de salida si os da algún problema, si nos arranca Jack por algo o alguna de las sesiones que queramos grabar, algunos de los estudios preconfigurados, pues aquí podemos tener un log que reportar a quien nos eche una mano o para revisarlo nosotros para ver qué falla. Y estas son las dos herramientas fundamentales. Katia, la primera, Claudia, la segunda. Las dos, repito, que fundamentalmente vamos a utilizar de Cadence, que no es más que una herramienta a su vez, para utilizar el servidor de sonido Jack. Vamos a entrar en Katia, donde nos vamos a encontrar ya unas conexiones hechas. Lo primero que nos encontramos es la tarjeta, digamos, de sonido de entrada, que en nuestro caso es un Yeti. Por lo tanto, eso es tal como hemos configurado nosotros antes la entrada del sonido, este micrófono desde el cual os estoy hablando. Directamente, él lo lleva hasta Pulse Audio, porque así le habíamos puesto, recordad el puente, habíamos hecho alza Pulse Audio y Pulse Audio a Jack, a la salida que tome Jack. Entonces, desde Pulse Audio lo vamos a desconectar porque Pulse Audio lo vamos a usar nosotros como fuente de sonido. Este lo dejamos para aquí, que no nos va a servir demasiado. El source de Jack. Este source de Jack también lo desconectamos de la salida. Esta es la otra salida física que le hemos dicho al equipo. Pues hacemos también la desconexión de Pulse. Y de momento pues lo dejamos a un ladito para utilizarlo luego. Podemos una fuente como Mumble, como el navegador Chromium, son fuentes que nos van a servir directamente desde Pulse Audio, puesto que son aplicaciones que no trabajan de forma nativa con Jack. Por lo tanto, tomaremos el sonido desde aquí arriba, no desde abajo donde estaba poniendo sources, sino desde el Jack Sync, que es, digamos, la salida de los dispositivos Pulse Audio que no tienen que no trabajan directamente de forma nativa con Jack. Bueno, pues ahora vamos a abrir el control de todo esto. ¿Cómo vamos a controlar todas nuestras fuentes? Lo vamos a hacer con Jack Mixer. Aquí lo tenéis, muy simple, muy práctico y muy potente, sobre todo muy configurable. De momento lo tenemos, lo abrimos un poquito para verlo un poquito mejor, lo tenemos en blanquetas, absolutamente con ningún dispositivo de entrada, solamente con la salida. Tiene entrada y salida MIDI, que aquí ya repito, para un uso básico no la vamos a usar. Ojalá dentro de pocos estemos usándola todos. Y estas salidas para monitorear, si tuviésemos otra salida, otra tarjeta de sonido donde monitorear, podríamos aquí abajo en la opción monitor de la mesa de Jack, monitorear a la vez que estamos saliendo al aire, a la vez que estamos grabando, sin interferir. Y sobre todo pues tenemos dos salidas. Queremos ahora conectar nuestro micrófono, por ejemplo, nuestro reproductor VLC para que nos sirva de fuente de sonido y así mezclar la voz de nuestro micrófono, que aquí lo tenemos, es la fuente de entrada, con el VLC, que es nuestra fuente de sonido, y con Mumble, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a emitir, vamos a coger nuestra señal de salida desde Jack y vamos primero a decirle qué fuentes vamos a usar para recibir el sonido. Pues le decimos cuáles son. Les creamos las entradas a la mesa de mezclas a Jack Mixer. Le añadimos en primer lugar pues añadimos el Yeti. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí configurado. Lo abrimos un poquito para dejar sitio a una nueva entrada, un nuevo canal de entrada, que va a ser, por ejemplo, como decíamos, el VLC, con el cual vamos a mezclar música con nuestra voz y con un invitado que nos va a llegar a través de Mumble, por ejemplo, para una emisión que a la vez de grabar, de emitir por BAT, ahora lo veremos, pues vamos también a grabar en Audacity. De momento estamos creando las entradas. Ya si os fijáis, en Jack tenemos las tres. Nuestro micrófono, que es el Yeti, aquí tienes las entradas
virtuales, hay las salidas, cada uno también tiene una salida que puedes aprovechar, pues la imaginación que dé para lo que quieras, para lo que puedas y para lo que tu equipo también pueda soportar. Tienes salidas directas, tienes la salida mezclada, que es la que ahora nos interesa a nosotros y que vamos a conectar con la única fuente de salida que tenemos ahora mismo, que es la tarjeta de sonido que antes preconfiguramos y que le dijimos, ¿recuerdas? En la primera pantalla de Cadence dijimos que iba a ser la salida. Y la entrada, la única que de momento también tenemos configurada, es el micrófono, el Yeti. Ya lo tenemos aquí, ya está por ahí. Si te fijas, ya lo tenemos modulando. Podemos cortarlo y podemos volver a subirlo. Tenemos señal del Yeti y tenemos señal en el main, en la salida principal. Ahora vamos a conectar con VLC. Abrimos VLC y si te fijas, al abrir VLC en la pantalla de Katia, no lo tenemos representado, entonces no sabemos exactamente cómo lo podemos conectar con Katia el VLC. Y es que resulta que Katia no va a reconocer al VLC que trabaja de forma nativa con Jack hasta que no tengamos reproduciendo algo. Así que abrimos un archivo cualquiera, Boccherini, con la música nocturna de las calles de Madrid, que nos va a servir. Y aquí, cuando le pongamos en pausa, ya lo tenemos listo para reproducir nuestro VLC, que nos lo traemos aquí y que si observas se engancha directamente, la opción reproducción se va a enganchar directamente por aquel puente que le dijimos desde Alsa, Pulse Audio y hasta Jack. Él solito intenta conectarse a la salida, pero a nosotros no nos interesa porque lo queremos controlar a través de la mesa. Desconectamos y le enganchamos a la mesa de sonido en las entradas que nosotros ya hemos creado a través de Jack Mixer. Podemos ver además que Jack se conecta, ya tenemos aquí el sonido de Jack. Ojo que Jack, mediante un plugin que podemos añadirle de manera muy sencilla, habrás visto que se conecta directamente como de forma nativa con Jack, por lo cual habrás visto, ahora lo vamos a ver, vamos a controlar aquí que funcione bien, perfecto, está saliendo. Lo paramos un poquito, lo bajamos y fíjate, como te decía, que VLC lo reconoce directamente Katia, Cadence con su herramienta Katia. Aquí lo tenemos, VLC de forma nativa trabajando. Mumble no va a ser así. Mumble lo vamos a tener que pasar. Podemos hacer un pequeño truquito con él, pero de momento lo vamos a configurar de manera que nos sirva como nativamente está concebido, que es para Pulse Audio dentro de Linux. Lo configuramos. Pues como configuras siempre Mumble, supongo, en tu sistema Linux, el sistema de sonido que toma como dispositivo de entrada es Pulse Audio, el dispositivo físico es el Yeti, el micrófono desde el cual hablamos, y el sistema de salida es Pulse Audio. Y ojo, porque el dispositivo, el de salida, va a ser Jack Syn. Fíjate aquí que es Pulse Audio Jack Syn, o sea, la salida de Pulse Audio que va a leer el sistema Jack, el servidor Jack. El siguiente y siguiente y siguiente para configurar como tú quieras, como te guste más, ya a gusto del consumidor y como lo haga siempre Mumble, a través del cual vamos a meter a nuestro invitado en este estudio de grabación y estudio al aire a la vez que estamos haciendo. Vamos a conectar, por lo tanto, el micrófono ya lo teníamos conectado, lo ponemos aquí arribita para organizarnos un poquito. VLC como fuente de musiquita, que es lo que principalmente vamos a usar para nuestra radio en directo imaginaria que estamos montando a modo de ejemplo en el tutorial. Y aquí Mumble lo vamos a meter desde el sonido que nos sirve Pulse Audio, porque es una aplicación Pulse Audio y lo vamos a controlar aquí. Recuerda que le creamos una entrada en la mesa de mezclas a Jack Mix. Y todo ello ahora mismo nos está saliendo por la placa, en nuestro caso la integrada de mi equipo, que es la que yo elegí que recuerda al principio en la configuración fuente de entrada el micro,
y fuente de salida es de la que toma de la salida main, de la salida principal de Jack Mixer, la entrada mezclada. Desde Cadence va directamente a la salida de la mesa de mezclas. Vamos ahora con BAT para emitir. Queremos mandar la señal pues a un streaming y conectamos con el streaming, y además de conectar, como normalmente lo hagamos con cualquiera de ellos, vamos a los settings de BAT, de la herramienta que nos sirve para el streaming, bien pues a una radio, un streaming en Caster, por ejemplo, pues yo que sé, en Spreaker, un directo, en fin. Lo importante aquí es que lo hagas como siempre, pero que el sonido le digas a que lo tome el audio, aquí el audio device de Jack Mixer. Lo demás exactamente igual que siempre hayas configurado BAT o cualquier herramienta que utilices para el streaming. Y aquí lo tenemos ya conectado, donde le hemos dicho, a la salida de Jack Mixer. BAT es una herramienta que también funciona como VLC directamente con Jack, así que lo toma, se llama por audio, con el botón está enganchado, como decíamos, al main, a la mesa de mezcla de Jack Mixer, y con el botón secundario aquí no, pero en la siguiente herramienta, en Claudia, que vamos a ver dentro de un momentito, si quieres, aunque aquí no lo nombra directamente como BAT, puedes cambiarle el nombre, renombrarlo, el botón secundario, la opción renombrar, y ponerle, no en Katia digo, sino en Claudia, la otra herramienta, pues ponerle BAT, por ejemplo, o salida, o streaming, para entenderte mejor. En fin, ya lo configuramos después, si no se me olvida, eso no es lo importante. Y ahora decíamos que también queremos grabar lo que estamos saliendo y lo que está saliendo por nuestros auriculares a manera de monitor, y lo que estamos mandando al aire. Abrimos Audacity para ello y le decimos que trabaje, que también trabaja de manera directa, de manera nativa, con Jack. Quitamos alza, ponemos a Jack, lo guardamos aquí debajito, pero ojo, no nos sale tampoco. Audacity no lo tenemos aquí. Pues, ¿por qué? Porque igual que nos pasó con VLC, tenemos que darle a la pausa y ponerlo a reproducir, en este caso a grabar directamente. Ahora mismo hace su puente y se conecta directamente con el micrófono, con el sistema que le dijimos a Jack que fuese, aquí lo tenemos ya, monitoreando el micrófono, que fuese, decíamos, el sistema de captura. Pero no lo queremos ahí. Nosotros queremos que coja no el sonido del micrófono solo, sino todo lo que pase y con los niveles que nosotros queramos darle en la mesa de mezcla, en Jack Mixer. Por lo tanto, vamos a tomar la salida de la mesa y la vamos a conectar a Audacity, para que a la vez de que nosotros estemos haciendo nuestro streaming, aquí lo tenemos ya grabando lo que sale del main. Ahora no sale nada en el main porque lo tenemos bajado, por lo tanto no monitorea nada, absolutamente nada, Audacity. Lo veis aquí. Cuando sacamos, por ejemplo, el Yeti, ahí lo tenemos charlando, le damos salida al main, a la salida principal, y lo que tengamos mezclando, pues ahí tenemos el monitoreo de Audacity, ya lo tenemos también. Tenemos lanzando ya nuestro streaming al aire, ya estamos pues en Spreaker, en un servidor privado que tengamos, en fin, emitiendo lo que sale de Jack Mixer, además lo que sale pues desde el VLC, la musiquita que queramos reproducir, que en este caso está siendo Boccherini, pues ya la tenemos lanzada, la podemos manejar a los niveles que queramos con VLC, estamos hablando a la vez, presentando la canción a través de nuestro micrófono Yeti, y por qué no, pues metiendo un invitado que nos está comentando esta canción o los aspectos que queramos, imaginación al poder, a través de Mumble. Repito que Mumble está sirviéndose no de manera nativa, pero podemos también tomar lo que nos sirva Pulse Audio. ¡Ojo! Pulse Audio sí nos va a tomar también todo lo que tengamos, como por ejemplo un navegador, y también lo va a grabar a través de Audacity. Todo lo que salga, repito, por Jack Mixer está ahora mismo. Le damos además al transporte, a activarlo. No es necesario, yo siempre lo hago para que después me coja el estudio bien en Claudia. No sé por qué se produce esto, lo tendré que ver, pero si le doy al transporte, al play ese que hemos visto, después la siguiente herramienta que vamos a ver, vamos a cerrar todo esto, no lo vamos a minimizar, no cerrarlo, porque vamos a entrar en Claudia, que es la misma herramienta básicamente que hemos visto antes, pero con una particularidad. Lo que hemos configurado antes, la herramienta
Katia, pues es lo mismo que vemos aquí, bastante liadito. Lo vamos a desliar un poquito, aunque aquí los cables no van a hacer ningún corto, pero más que nada por cuestiones de organización vamos a utilizar como pues más o menos el orden que hemos hecho antes, poner las fuentes de entrada de sonido a la izquierda de la mesa de mezclas, la mesa de mezcla en el centro, y a la derecha pues las salidas Audacity grabando, BAT para nuestro streaming y la salida de hardware, la placa integrada en este caso, que es la que hemos elegido, la que queramos elegir como fuente de sonido para que nos salga lo que estamos hablando, lo que nuestro invitado nos está diciendo y la música que estamos poniendo, en definitiva para monitorear. El estudio, entramos a estudio y podemos cargar cualquiera de los estudios. Como veis, yo ya tengo grabado algunos y con Save As podemos grabar el que queramos. Grabemos este, por ejemplo, con el que estamos emitiendo y pondremos pues para tutorial, por ejemplo, para tuto. Bien, pues le damos un OK y después en estudio y en Load Studio podemos coger este que tenemos, otro cualquiera de los que ya hayamos creado, y se nos arrancará un estudio que lanzará todas las aplicaciones VLC, Audacity, BAT, todas las que hemos puesto, y además nos hará todas las conexiones que hemos hecho a través de Jack Mixer, de la manera que lo hemos hecho. Y de aquí, pues ya decimos, utilizaremos poco más los logs, por si queréis saber qué está haciendo más profundamente el programa. Katia para nuestro estudio, para configurar nuestro estudio a medida. Y Claudia para grabarlo y poder tenerlo para utilizarlo en próximas ocasiones. Pues espero que os haya sido de utilidad. Gracias por la atención prestada y nos vemos dentro de muy poquito con cosas, espero muy interesantes que vosotros ya hayáis hecho a través de Jack y con esta herramienta Cadence.